Esposa abandonada hereda un faro, pero descubre algo oscuro. El pasado la estaba esperando. En el corazón de un acantilado aislado, donde el viento susurra secretos olvidados, Elena recibe un faro como herencia tras un amargo divorcio. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla cuando sombras se mueven sin explicación y voces susurran su nombre en la oscuridad. Cada paso dentro de ese faro la acerca a verdades enterradas por décadas. Cadenas rotas, puertas que nunca debieron abrirse, y un barco que aparece cada noche, observando. Pero cuando Elena finalmente comprende lo que está ocurriendo, puede que ya sea demasiado tarde. La lluvia golpeaba las ventanas de la enorme casa, como si el mismo cielo compartiera el dolor y la furia que Elena sentía. En el pesado silencio de la sala de estar, solo el crepitar de la chimenea llenaba el vacío, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes decoradas con fotos de una vida que, hasta unas pocas semanas atrás, parecía perfecta. Pero ahora, todo no era más que una farsa. Elena sostenía los papeles del divorcio con los dedos temblorosos, sintiendo la textura fría del papel contrastando con el calor que subía por su pecho en una mezcla de ira e incredulidad. El nombre de Augusto, estampado en la firma al final del documento, parecía gritar su traición. Su esposo. Su compañero de vida. El hombre con quien había construido un hogar, con quien había compartido secretos, sonrisas, sueños. El mismo hombre que ahora, con una mirada impasible, sentado en el sillón de cuero al otro lado de la sala, se deshacía de ella como si fuera un mueble viejo y desechable. No tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es, Elena, dijo él, con su voz baja y controlada, como siempre. Elena sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Más difícil? ¿Cómo se atrevía? Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarse. No le daría el placer de verla derrumbarse. Todo lo que puedes ofrecer, repitió las palabras de su abogado, sin poder evitar el tono de burla en su voz. Un faro abandonado en el fin del mundo. ¿De verdad crees que esto es justo? Augusto sostuvo su mirada por un breve instante, pero pronto la desvió. Un error. Él nunca desviaba la mirada. Ese pequeño detalle hizo que algo se removiera dentro de ella. Estaba ocultando algo. Sabes que no quiero pelear contigo, continuó él, recostándose en el sillón, con una expresión de falsa serenidad. Nuestro matrimonio llevaba años desgastado, Elena. Es lo mejor para los dos. Ella apretó los dedos alrededor del papel, sintiendo sus uñas clavarse en la piel. ¿Desgastado? La palabra salió de sus labios como un susurro afilado. Me engañaste, Augusto. Destruiste todo lo que construimos. Un silencio cortante se instaló entre ellos. Elena, él se pasó las manos por el rostro, fingiendo exasperación. Pero solo era eso. Fingimiento. No estaba arrepentido. Nunca lo estuvo. Elena miró la sala una última vez, sus ojos deteniéndose en un marco de plata sobre la chimenea, una foto de ambos, tomada hace más de 20 años, en un tiempo en el que todavía había amor, o al menos, en el que ella creía que lo había. Está bien. Su voz salió firme, sorprendiéndola incluso a ella misma. Firmaré. Si quería evitar una batalla, que así fuera. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía, él estaba ocultando algo. El camino hacia el faro era un tramo largo y sinuoso a lo largo de la costa, donde el paisaje se dividía entre el océano tempestuoso a la izquierda y un denso bosque de pinos a la derecha. Elena conducía en silencio, mientras Clara, su hija de 17 años, observaba el paisaje por la ventana del auto. El faro. Su supuesto regalo de despedida. Todo dentro de ella gritaba que ese lugar no era solo un pedazo de tierra dejado al azar.
No era una coincidencia. Augusto tenía razones para enviarla allí. ¿Ese faro siempre ha sido de tu familia? Clara rompió el silencio sin apartar la mirada de la ventana. Elena reflexionó por un momento. Hasta donde sé, lo compró un tío abuelo de Augusto hace mucho tiempo. Pero siempre estuvo cerrado. Nunca hablamos de él. Clara cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué te lo dio así nada más? Es raro. Sí. Extraño. Muy extraño. Elena no quería alarmar a su hija, así que simplemente sonrió levemente. Lo descubriremos juntas, ¿no? Pero dentro de ella, la sensación de que algo no estaba bien crecía con cada kilómetro que avanzaban. Cuando finalmente llegaron, la vista que se presentó ante ellas era desoladora. El faro se erguía alto e imponente en la cima del acantilado, su torre blanca manchada por el tiempo y la sal del mar. La casa del antiguo guardián, al lado, era una construcción de madera desgastada, con ventanas de vidrio opaco y un pórtico que crujía con el viento. El cielo estaba cargado, como si estuviera a punto de desatarse una tormenta. El olor a salitre era intenso, mezclado con el aroma de madera mojada y óxido. Clara se encogió dentro de su abrigo. Esto parece el escenario de una película de terror. Elena inspiró hondo. Es solo una casa vieja. Vamos a entrar. Abrieron la puerta con un chirrido largo y bajo. El interior estaba sumido en sombras, pero era posible ver los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas atrapados en el tiempo. El aire era frío y estaba cargado de polvo, y un olor a humedad impregnaba cada rincón. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observada. Por un momento, creyó haber escuchado algo, un susurro, distante, arrastrado por el viento que entraba por una rendija de la ventana. «Vete». Se giró bruscamente. Nada. Solo el faro, alto y solitario, mirando al mar como un centinela silencioso. La primera noche, Clara se despertó asustada. «Mamá», su voz temblaba. «Escuché que alguien me llamaba». Elena parpadeó, tratando de sacudirse el sueño. «El viento, cariño. Este lugar hace ruidos». Pero Clara no parecía convencida. No era el viento. Era una voz. Y susurraba mi nombre. El miedo en la voz de su hija era real. Y eso hizo que un nudo se formara en el estómago de Elena. Fue un sueño, Clara. Pero, en el fondo, ella misma no creía en eso. Esa misma madrugada, Elena se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Sosteniendo una linterna, se levantó y siguió el sonido. Pero al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Solo el viejo piso de madera crujiendo bajo sus pies. Lo único que se movía era la cortina de la ventana, sacudida por el viento que venía del océano. Pero Elena lo sabía. Lo sentía. Algo estaba allí. Algo que no quería que se quedaran. El viento rugía contra el faro, aullando por las rendijas de las ventanas, arrastrando hojas secas por el porche envejecido. Era como si el océano intentara invadir el lugar, forzando su presencia dentro de aquellas paredes antiguas. Esa madrugada, Elena despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pulsando como un tambor de guerra. Por un momento, permaneció inmóvil, tratando de entender qué la había despertado. Silencio. El tipo de silencio que no era natural. Clara dormía profundamente en la habitación de al lado, el sonido de su respiración apenas perceptible. Pero entonces, ahí estaba. El sonido de algo moviéndose en el piso de abajo.
Elena contuvo la respiración. Alguien estaba allí. Se levantó con cuidado, sus pies descalzos encontrando la madera fría del suelo. Tomó la linterna junto a la cama y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba sumido en sombras, pero el sonido persistía. Pasos lentos. Muy lentos. Descendió los escalones con cuidado, la madera crujiendo bajo su peso. Al llegar a la cocina, apuntó la linterna en todas direcciones. Nada. La puerta principal seguía cerrada con llave, las ventanas estaban aseguradas. No había señales de una intrusión. Y, sin embargo, el faro parecía diferente. Como si, en ese preciso instante, algo se hubiera movido en el espacio, un fragmento de la realidad desplazado por manos invisibles. Entonces, Elena lo notó. Sobre el suelo de piedra de la cocina, había una fina capa de arena esparcida. ¿Qué? Estaba segura de que había barrido antes de dormir. El viento afuera rugió con más fuerza, y un trueno resonó sobre el océano. Elena miró el reloj en la pared. 3:33. Su pecho se apretó. Sintió que alguien la observaba. Y por primera vez, tuvo la certeza de que no estaban solas en ese faro. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando el faro rodeado por un cielo gris y un mar agitado. Las olas golpeaban con violencia contra las rocas, salpicando espuma salada en el aire. Elena decidió explorar el lugar durante el día. Necesitaba entender mejor la casa, sentirse en control del espacio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora?, preguntó Clara, envuelta en una manta. La noche mal dormida las había dejado exhaustas, pero Elena no quería esperar. Quiero saber exactamente en dónde estamos viviendo. Tomando un manojo de llaves antiguas, comenzó a abrir puertas que llevaban cerradas años. El despacho era la habitación más peculiar. Estantes de madera oscura cubrían las paredes, repletos de libros tan viejos que el polvo parecía parte de sus páginas. Mapas náuticos estaban esparcidos sobre la mesa, marcados con anotaciones hechas por alguien que había pasado mucho tiempo estudiando las mareas. En el centro de la sala, un enorme globo terráqueo llamaba la atención. Parecía fuera de lugar, demasiado reluciente para pertenecer a ese ambiente descuidado. Elena giró la esfera lentamente, sintiendo la superficie fría bajo sus dedos. Fue entonces cuando notó algo. El globo no giraba de forma natural. Había un leve tropiezo en el movimiento. Frunciendo el ceño, lo giró otra vez, más despacio. El tropiezo de nuevo. Con un chasquido casi imperceptible, el globo se abrió por la mitad, revelando un compartimento secreto en su interior. Elena retrocedió, sorprendida. Dentro, había un sobre amarillento por el tiempo. Lo tomó con cuidado, la textura del papel áspera bajo sus dedos. El sello de cera roja aún estaba intacto, estampado con un escudo que no reconocía. Respirando hondo, rompió el sello y sacó el contenido. Cartas. Fotografías. Y un nombre repetido varias veces en los papeles. Familia Lancaster. Su corazón se aceleró. ¿Quiénes son los Lancaster?, preguntó Clara, mirando por encima de su hombro. Elena no lo sabía. Pero tenía que averiguarlo. Por la tarde, Elena decidió revisar el sótano. Durante la limpieza, había notado una puerta de hierro al fondo de la casa, cerrada con un enorme candado oxidado. Tomó el manojo de llaves y descendió las estrechas escaleras. El olor a humedad era intenso, y el aire allí dentro se sentía más denso. Cuando encontró la llave correcta y giró el candado, un escalofrío recorrió su espalda. Con un chirrido doloroso, la puerta se abrió. El sótano era cavernoso,
sus paredes de piedra húmedas e irregulares. Un frío cortante dominaba el ambiente, como si ese espacio jamás hubiera sentido el calor del sol. En el centro de la habitación, cubierto por una tela vieja, había algo grande. Elena se acercó lentamente, retirando el paño con cautela. Una caja fuerte. Grande, oxidada, con marcas de tiempo que indicaban décadas de abandono. Clara, que había seguido a su madre hasta allí, se quedó boquiabierta. ¿Qué hay dentro? Elena intentó girar la manija, pero estaba atascada. No tenía idea de cómo abrirla. Pero una cosa era segura. Augusto sabía que esa caja fuerte estaba allí. Y ahora, Elena también lo sabía. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en el porche, mirando el océano oscuro. El viento traía un fuerte olor a sal y algo más, un aroma antiguo, cargado de historias que se habían perdido en el tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Un barco en la distancia, moviéndose lentamente en el horizonte. No era un barco pesquero, ni un buque mercante. Estaba inmóvil, como si estuviera observando el faro. El pecho de Elena se apretó. Sabía que nadie más debía estar allí. Pero alguien sabía que ellas estaban. Y no quería que se quedaran. El viento aullaba a través de las rendijas del faro, como una voz antigua contando secretos que nadie debería escuchar. Elena permanecía en el porche, los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo el escalofrío recorrer su piel. El barco seguía allí, inmóvil, anclado en medio del océano oscuro. Intentó ignorar el nudo en su estómago. Tal vez solo era un pescador. O alguien que buscaba refugio de la tormenta que se formaba en el horizonte. Pero entonces, las luces del barco se apagaron. El estómago de Elena se revolvió. ¿Por qué alguien apagaría las luces en medio de la oscuridad total? Entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. El mar ahora parecía mucho más oscuro, como si algo hubiera absorbido toda la luz de la superficie. Algo estaba observando. Algo estaba esperando. Y entonces, en el más absoluto silencio, la campana del faro sonó por sí sola. Elena se giró bruscamente, sintiendo su corazón latir como un tambor de guerra. La campana, colgada en la entrada de la casa del guardián, se balanceaba de un lado a otro, a pesar de que no había suficiente viento para moverla. Fue suficiente para hacerla retroceder un paso. Sabía que ese faro ocultaba algo. Pero ahora, también sabía que ese algo sabía que ella estaba allí. A la mañana siguiente, Elena decidió que necesitaba respuestas. Clara seguía dormida, y el sol naciente iluminaba el interior del faro con tonos dorados, haciendo que las sombras danzaran sobre las paredes de piedra. Regresó al despacho del antiguo guardián, decidida a encontrar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Los libros en los estantes eran tan viejos que algunas páginas parecían deshacerse con el tacto. Pasó los dedos por los lomos, sintiendo el aroma de la madera envejecida y el papel húmedo. Y entonces, encontró un libro diferente a los demás. Estaba escondido detrás de otros volúmenes, como si alguien hubiera querido ocultarlo. El título en la cubierta estaba casi borrado, pero logró descifrarlo. Registros del faro de Stormbach, 1876 a 1923. Su corazón se aceleró. Lo abrió con cuidado, sintiendo el polvo elevarse en el aire. Las páginas estaban llenas de anotaciones detalladas sobre los guardianes del faro, sus rutinas, las tormentas registradas. Pero, conforme pasaba las páginas, algo extraño comenzó a aparecer. Alrededor de 1890, las anotaciones cambiaron. Los registros ya no hablaban solo del funcionamiento del faro. Hablaban de barcos que aparecían y desaparecían sin explicación.
de luces que titilaban dentro del mar, como si algo viviera en las profundidades. De voces en la niebla. Elena sintió la garganta seca. Pasó algunas páginas más y encontró una anotación escrita con letras temblorosas, como si la persona que la escribió estuviera aterrorizada. El mar tiene ojos. Vienen en las noches de tormenta. No confíes en las sombras. Su cuerpo se heló. Cerró el libro bruscamente. ¿Qué les había pasado a los antiguos guardianes del faro? Y, más importante aún, ¿algo estaba regresando? Decidida a seguir adelante, Elena sabía que necesitaba abrir la caja fuerte del sótano. La estructura maciza de hierro estaba cubierta de óxido, pero los números en la cerradura aún eran visibles. Giró el dial al azar. Nada. Necesitaba una combinación. Entonces, tuvo una idea. Regresó al libro de registros y buscó el nombre del primer guardián del faro. Elías Lancaster. Era el mismo nombre que apareció en las cartas que encontró en el despacho. Digitó 1876, el año en que él comenzó a trabajar en el faro. Con un chasquido seco, la caja fuerte se abrió. El corazón de Elena saltó en su pecho. Dentro de la caja fuerte había un diario, algunas cartas amarillentas y un medallón plateado. Tomó el diario primero, sus manos temblaban. Al abrir la primera página, un escalofrío recorrió su espalda. Si alguien encuentra esto, significa que no logré escapar. Las palabras habían sido escritas por Elías Lancaster, el primer guardián del faro. Y, conforme leía las siguientes páginas, Elena comprendió que la historia del faro era mucho más oscura de lo que imaginaba. El diario describía una serie de eventos cada vez más inquietantes. Elías hablaba de barcos fantasma que surgían en la niebla. De marineros que desaparecían sin dejar rastro. Y luego, comenzó a hablar sobre las voces. Susurran cuando la luna está llena. Intenté ignorarlas. Pero me están llamando. Elena sintió un escalofrío. El último registro de Elías estaba incompleto, como si lo hubieran interrumpido al escribirlo. Si alguien está leyendo esto, el secreto está en el reloj. Reloj. Elena miró a su alrededor. En la pared del sótano colgaba un reloj cubierto de polvo y telarañas. Sus ojos se fijaron en él. Se acercó con cautela, el silencio a su alrededor era demasiado denso. Con dedos temblorosos, tocó el reloj. Se movió. Y entonces, con un sonido sordo, una parte de la pared se deslizó. Detrás del reloj, había un túnel estrecho excavado en la piedra. El estómago de Elena se revolvió. El faro tenía un pasaje oculto. Y ahora sabía que Augusto tenía muchos más secretos que solo una traición conyugal. La respiración de Elena se volvió pesada. No sabía a dónde conducía ese túnel. Pero alguien lo había construido. Y ahora, estaba a punto de seguir el mismo camino que, tal vez, llevó a la ruina a Elías Lancaster. Afuera, el barco sombrío seguía en el agua. Observando. Esperando. Y dentro del faro, el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Elena no sabía si estaba a punto de encontrar la verdad. O si estaba a punto de liberar algo que nunca debió ser encontrado. Elena se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el túnel oscuro que se abría frente a ella. El reloj en la pared aún se balanceaba levemente, como si acabara de ser movido por manos invisibles. Un túnel. Excavado dentro del faro. Oculto por un siglo. Tragó saliva. Todo dentro de ella le gritaba que no entrara. Pero lo sabía. No había vuelta atrás. Algo dentro de ese faro esperaba ser descubierto. Y Elena era la única que podía hacerlo.
Cada paso que Elena daba dentro del túnel era una lucha contra su propia respiración. El aire allí era diferente. Más denso. Más antiguo. El olor a tierra húmeda y sal se mezclaba con algo más. Algo metálico. Algo que olía a sangre. Sostenía la linterna con fuerza, sus dedos crispados alrededor del mango. Las paredes del túnel eran irregulares, esculpidas en piedra y arcilla. Pequeñas raíces colgaban del techo como venas expuestas de un cuerpo enterrado hace mucho tiempo. Elena sentía que no debía estar allí. Pero algo dentro de ella, algo feroz, algo que Augusto nunca pudo quebrar, la impulsaba hacia adelante. Necesitaba conocer la verdad. Después de varios metros, Elena llegó a un espacio más amplio. Era una cámara subterránea, iluminada por un único rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo de piedra. En el centro, una mesa de madera podrida sostenía montones de papeles y un libro enorme de cuero. Elena se acercó, la linterna temblando en su mano. Los papeles estaban llenos de anotaciones febriles, algunas casi ilegibles. Tomó uno y lo leyó en voz baja. El faro fue construido sobre algo más antiguo. Algo que nunca debió tocarse. Advertí, pero no escucharon. El corazón de Elena latió con fuerza. ¿Quién había escrito eso? ¿Y de qué estaban hablando? Abrió el libro grande. En la primera página, un nombre. Elías Lancaster. Su diario. El diario del primer guardián del faro. Sus manos sudaban mientras pasaba las páginas. Las anotaciones eran caóticas. El agua susurra. La marea trae voces que no pertenecen a este mundo. Los marineros desaparecen, pero el mar nunca los devuelve. El faro es un ojo. Ve. Espera. Un escalofrío profundo recorrió su cuerpo. Las últimas páginas del diario estaban manchadas de agua o de sangre, no lo sabía. Y entonces, el último fragmento legible. Si estás leyendo esto, no cometas el mismo error que yo. No abras la puerta de hierro al final del túnel. Si está cerrada, déjala así. El corazón de Elena se detuvo. Giró la cabeza lentamente. Al fondo de la cámara subterránea había una puerta de hierro. Y estaba entreabierta. Elena sintió el sudor frío recorrer su nuca. Todo dentro de ella le decía que saliera corriendo de allí lo más rápido posible. Pero no podía. La puerta la llamaba. Con pasos vacilantes, se acercó. El óxido cubría la superficie del metal, y un olor pútrido escapaba de la oscuridad más allá de la entrada. La manija estaba rota o alguien la había roto para abrir esa puerta hace mucho tiempo. Y entonces, lo vio. En el suelo, un conjunto de cadenas rotas. Alguien había intentado sellar lo que estaba allí dentro. Pero alguien más lo había liberado. Elena tembló y retrocedió un paso. El eco del pasado estaba en todas partes. Pero lo que la aterrorizaba no era solo lo que había más allá de esa puerta. Era lo que eso representaba. Toda su vida, Elena había sido enseñada a obedecer. A ser la esposa perfecta. A no cuestionar. A anularse para mantener la armonía familiar. Y ahora, estaba frente a lo desconocido. Frente a algo que no podía ignorar. Durante toda su vida, Augusto la había aprisionado con cadenas invisibles. Pero ahora, las cadenas estaban rotas. Podía elegir. ¿Seguir siendo la mujer que aceptaba lo que le imponían? ¿O convertirse en la mujer que enfrentaba lo que nadie más se atrevía? Elena apretó los puños. Sus ojos ardían. Sabía lo que tenía que hacer.
Con una última mirada al diario de Elias Lancaster, Elena susurró para sí misma: «Ya no soy la mujer que obedece». Entonces, levantó la linterna y dio un paso dentro de la oscuridad. La puerta de hierro se cerró detrás de ella con un golpe seco. Y, en ese instante, Elena comprendió que su viaje no era solo sobre el faro. Era sobre la mujer en la que se estaba convirtiendo. La puerta de hierro se cerró detrás de Elena con un estruendo que reverberó dentro de su pecho. Se giró, los ojos muy abiertos, fijos en el metal oscuro, su respiración entrecortada. No había tocado la puerta, pero se cerró sola. Un escalofrío subió por su espalda, como dedos invisibles arañando su piel. «Respira, Elena. Respira». El aire dentro del túnel era distinto. No solo por el olor a moho y óxido, sino porque allí, el tiempo mismo parecía diferente. Era como si el mundo allá arriba, el faro, el mar, Clara fueran solo un eco distante. Elena estaba atrapada en el vientre de algo mucho más grande que ella. La linterna temblaba en su mano. El haz de luz recorría el suelo de piedra, revelando marcas extrañas talladas en la roca. Números. Nombres. Y algo que parecía arañazos humanos. Elena sintió el sabor metálico del óxido en su boca. Se obligó a seguir adelante. Ya no era la mujer que se detenía. Sus pasos resonaban en el túnel, cada golpe contra la piedra era devuelto con un leve retraso, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de ella. Se detuvo. El eco se detuvo un segundo después. Elena se giró bruscamente. Nada. Solo el túnel, estrecho y sofocante, y la oscuridad tragándose todo más allá de las de luz de la linterna. Cerró los ojos por un instante. Sintió su pecho subir y bajar con rapidez. Conocía esa sensación. No era solo miedo. Era la misma opresión asfixiante que sintió el día que descubrió la verdad sobre Augusto. El día en que se dio cuenta de que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Pero ahora, no iba a huir. El túnel la llevó a una cámara más grande. Las paredes eran ásperas, irregulares, pero algo estaba grabado en ellas. Palabras. Elena pasó los dedos por las inscripciones, sintiendo la aspereza contra su piel. Fuimos unos necios. El agua los llama. Aquellos que escuchan nunca regresan. Y luego, una inscripción en el centro, más grande que todas las demás. Elena. Se congeló. Su nombre estaba ahí. Su corazón se detuvo. Tragó saliva, sintiendo un hormigueo en la piel, como si algo la estuviera observando. Esto era imposible. Esto era. Viniste. Elena se giró bruscamente, los ojos desorbitados. La linterna parpadeó. La sala estaba vacía. Pero la voz aún resonaba en sus oídos. La había oído. Estaba absolutamente segura de que la había oído. Era la voz de una mujer. Baja. Susurrante. Familiar. Respiró hondo. No dejaría que Augusto, ni el faro, ni ninguna otra cosa controlaran su destino otra vez. Avanzó. En el centro de la cámara había un espejo. Un espejo cubierto por un paño negro. Elena sintió la boca seca. ¿Por qué habría un espejo allí? Estiró la mano lentamente. La yema de sus dedos tocó la tela, sintiendo la aspereza del paño viejo. Lo jaló. El tejido cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Y Elena se miró a sí misma. Pero el reflejo no era exactamente el suyo. La mujer en el espejo se parecía a ella,
pero algo estaba mal. La mirada era más dura, más amarga. Como si hubiera visto cosas que Elena nunca había visto. El corazón de Elena se encogió. Y entonces, el reflejo sonrió. Elena no sonrió. Pero el reflejo sí. La mujer en el espejo inclinó la cabeza lentamente. Y susurró. Siempre supiste que él mentía. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser posible. Su respiración se volvió corta, acelerada. Dio un paso atrás. El espejo se hizo añicos. Fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo, reflejando su imagen rota por todos lados. Y entonces, la oscuridad del túnel se agitó. Como si algo estuviera despertando. Elena cerró los ojos y sintió algo crecer dentro de ella. Algo que Augusto intentó matar. Algo que años de sumisión intentaron sofocar. Su fuerza. El faro intentaba quebrarla. El pasado intentaba atraparla. Pero Elena ya no era la mujer que aceptaba lo que le imponían. Iba a enfrentarlo. Miró los fragmentos del espejo, vio su propio reflejo hecho pedazos. Y, por primera vez en muchos años, sonrió. Susurró al vacío que la rodeaba. No te tengo miedo. Y la oscuridad retrocedió. Elena salió del túnel horas después. El faro parecía diferente ahora. El viento aún aullaba. Pero ya no la atormentaba. Encontró a Clara dormida en el sofá de la casa del guardián, un libro caído sobre su regazo. Su hija respiraba tranquila. Elena se sentó a su lado y apartó un mechón de cabello de su rostro. Y en ese momento, lo entendió todo. No era solo el faro el que necesitaba respuestas. Era ella. Y ahora, las tenía. Era libre. Pero ahora, era momento de enfrentar el verdadero secreto del faro. Y, por primera vez, Elena estaba lista. La tormenta rugía como una bestia viva. El viento aullaba a través de las ventanas del faro, golpeando con furia contra los vidrios, mientras las olas chocaban violentamente contra las rocas. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas sobre la madera fría. La llama temblorosa de la vela proyectaba sombras en la pared, danzando como espectros antiguos. Sentía el peso del pasado sobre sus hombros. Los descubrimientos de la última noche aún ardían dentro de ella. El túnel. El espejo. La voz que susurraba dentro de su mente. Siempre supiste que él mentía. Sí. Siempre lo supo. Durante años, Elena ignoró las señales, las excusas mal elaboradas de Augusto, las noches en que llegaba demasiado tarde, los viajes inesperados. Cerró los ojos a la verdad. Pero ahora veía todo con claridad. Ya no era la mujer que aceptaba mentiras. Y el faro parecía saberlo. Sentía un cambio en el aire. El faro estaba esperando. Y sabía que no podía huir más. Clara dormía profundamente en el sofá de la sala, su respiración tranquila, su rostro relajado. Elena la observó por un momento, sintiendo un nudo apretar su garganta. Su hija era su ancla. Su razón. Por Clara, no podía ser débil. Tenía que resolver el misterio de ese lugar. Tomó la linterna y subió las estrechas escaleras que llevaban a la torre del faro. Cada escalón crujía bajo sus pies, como si el mismo faro reaccionara a su presencia. El olor a salitre y óxido impregnaba el aire, y con cada paso, el viento afuera parecía intensificarse. Cuando llegó a la cima, encontró la sala circular vacía. La lámpara del faro giraba lentamente, proyectando haces de luz sobre el océano negro. Pero algo estaba mal.
La niebla alrededor del faro no era normal. No se disipaba con el viento. Era densa, pesada, como si tuviera vida propia. Y entonces, en medio de la niebla, Elena vio el barco. El mismo barco que había visto todas las noches. Ahora estaba más cerca. Mucho más cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo venía. Apretó la linterna contra su pecho. Tenía que entenderlo. Tenía que recordar. Porque una parte de ella sabía que ese faro guardaba algo que siempre estuvo conectado con ella. Y entonces, la voz. ¿Estás lista para ver? El tiempo se detuvo. El viento cesó. La luz del faro se apagó. Y Elena fue devorada por la oscuridad. Todo a su alrededor se desvaneció. El faro desapareció. El viento se esfumó. Estaba de pie en otro lugar. El sonido del mar era distante, como un eco que venía de otro mundo. Frente a ella, había una playa desierta, iluminada por una luna pálida. Y allí, en la arena, estaba una mujer. El corazón de Elena se aceleró. La mujer estaba de espaldas a ella, el cabello largo y húmedo cayendo sobre sus hombros. Su ropa era antigua, un vestido de tela gruesa, empapado por el agua salada. Elena conocía a esa mujer. Lo sentía. Pero no podía recordarlo. Se acercó lentamente, con el corazón martillando contra sus costillas. ¿Quién eres? Su voz salió baja, temblorosa. La mujer permaneció inmóvil por un momento. Y luego, lentamente, se giró. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elena. La mujer tenía su rostro. Pero no era ella. Era alguien del pasado. Alguien que había estado esperando por ella. Alguien que quería que recordara. La mujer sonrió, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Por fin has venido», dijo. Elena sintió su cuerpo estremecerse. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres?» La otra Elena inclinó la cabeza. «Siempre has pertenecido a este faro. Siempre lo has sabido». Imágenes comenzaron a inundar su mente. Escenas que no le pertenecían. Otro tiempo. Otro faro. Elena vio a un hombre sosteniendo a un niño en sus brazos, llorando frente al océano. Vio el mismo barco que aparecía cada noche, pero esta vez, estaba envuelto en llamas. Vio a alguien siendo arrojado al mar, gritando su nombre. Y entonces, vio a Augusto. Pero no como el hombre que conocía. Se veía diferente. Más joven. Vestía ropas antiguas. Y sostenía un diario. El diario de Elías Lancaster. Elena contuvo la respiración. La conexión estalló en su mente como un rayo partiendo el cielo. Augusto sabía del faro. Augusto conocía la historia de Elías Lancaster. Y más que eso. Augusto estaba involucrado en esto desde mucho antes de que ella naciera. El faro siempre había sido parte de su familia. Y Elena nunca lo supo. Elena abrió los ojos de vuelta en el faro. Estaba tendida en el suelo de piedra fría, con la cabeza palpitante. El faro estaba encendido de nuevo. La tormenta había cesado. Se sentó lentamente, sintiendo su cuerpo temblar. Y entonces, miró hacia el mar. El barco ya no estaba. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ahora sabía la verdad. Y eso significaba que Augusto no podría huir nunca más. Elena se puso de pie, sintiendo dentro de sí una fuerza que jamás había sentido antes.
Ya no era la mujer que aceptaba lo que le daban. Era la mujer que tomaba lo que le pertenecía. Y ahora, iba a buscar a Augusto. Porque el juego estaba a punto de cambiar. El sonido de un motor a lo lejos cortó el silencio del amanecer. Elena miró hacia el mar. El barco había desaparecido entre la niebla la noche anterior, pero ahora, una nueva embarcación surgía en el horizonte. Esta vez, sabía quién estaba a bordo. Augusto. El hombre que la engañó. El hombre que siempre supo la verdad. Los dedos de Elena se cerraron en puños. No había más dudas. Él no venía a disculparse. Venía a silenciarla. Los pasos de Augusto resonaron por el faro cuando entró. Elena. Su voz cortó el aire como una navaja fría. Ella estaba de pie en medio de la sala, de espaldas a él. Pero ya no era la misma mujer a la que abandonó. Lentamente, se giró, sosteniendo el diario de Elías Lancaster entre sus manos. Sus ojos se fijaron en Augusto, pero no había miedo en ellos. Me mentiste toda la vida. La voz de Elena era fría, controlada. Firme. Pero ahora lo sé todo. Los ojos de Augusto brillaron con algo entre furia y sorpresa. ¿Todo? Dio un paso adelante. Elena levantó el diario. Tú sabías la historia del faro. Sabías que tu familia estuvo involucrada desde el principio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Augusto respiró hondo, su mirada oscureciéndose. No lo entenderías, Elena. Algunas verdades deben permanecer enterradas. Elena soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que haces? ¿Enterrar todo lo que no puedes controlar? ¿Cómo hiciste conmigo? La mandíbula de Augusto se tensó. No compares esto con nuestro matrimonio. Lo que hice fue necesario. La ira creció en el pecho de Elena como un incendio. ¿Necesario? Me usaste. Me traicionaste. Me diste este faro esperando que huyera como siempre. Pero ahora lo sé. Augusto entrecerró los ojos. ¿Y qué crees que sabes, Elena? Ella se acercó lentamente. Que los Lancaster nunca desaparecieron. La habitación pareció congelarse. Los ojos de Augusto se abrieron de golpe. ¿Qué dijiste? Elena sujetó con fuerza el medallón de Elías Lancaster. Lo vi. El pasado sigue aquí, Augusto. Y tú sabes lo que le pasó a Elías. Sabes lo que hizo tu familia. El silencio entre ambos era un abismo. Y entonces, la puerta del faro se cerró violentamente con el viento. Elena no se movió. Pero Augusto sí. Dio un paso atrás. Tenía miedo. Un viento helado cruzó la sala como un golpe invisible. La llama de la vela se apagó al instante. Y entonces, las puertas se abrieron solas. El mar rugió, y la tormenta volvió con toda su furia. Augusto miró a su alrededor, alarmado. ¿Qué está pasando? Elena dio un paso al frente. ¿Creíste que podías escapar del pasado, Augusto? Ha venido a cobrar su deuda. El faro tembló como una bestia despertando de su letargo. Y entonces, los susurros comenzaron. Elena reconoció la voz. La voz de la mujer en la playa. El mar nunca olvida. El terror en los ojos de Augusto fue inmediato. No. Tropezó hacia atrás, apuntando el revólver a algo que no podía ver. Y entonces, gritó. Algo invisible lo sujetó. Augusto fue arrastrado violentamente hacia atrás,
deslizándose por el suelo de piedra como si manos invisibles lo sostuvieran. Elena no se movió. Sabía lo que estaba pasando. El faro estaba cobrando su deuda. Augusto gritó una última vez. Y luego, fue lanzado fuera del faro. Su cuerpo desapareció en la tormenta. Y, por un momento, el faro quedó en silencio. No debiste meterte en esto, Elena. Augusto sacó algo del bolsillo de su abrigo. Elena se congeló. Un revólver. El brillo metálico del arma reflejaba la tenue luz de la mañana. Pero Elena no apartó la mirada. Ya no era la mujer que temía a Augusto. ¿Vas a matarme también? ¿Como a los otros? Los dedos de Augusto se apretaron alrededor del arma. Estás jugando con fuerzas que no entiendes. Elena sonrió con frialdad. Entiendo más de lo que crees. Y entonces, las luces del faro comenzaron a parpadear. El aire se volvió pesado. Elena sintió que el faro despertaba. Estaba listo. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse. Elena permaneció de pie en la sala, ahora en calma. La tormenta se había desvanecido. El viento se aquietó. Los primeros rayos del sol de la mañana atravesaron las ventanas. Respiró hondo, sintiendo que por fin se liberaba de todo su peso. Había ganado. Era libre. Subió hasta la cima del faro y miró hacia el mar. Ya no había niebla. No había barcos esperando en el horizonte. El pasado, finalmente, había descansado. Y ahora, era su turno de seguir adelante. Clara apareció a su lado, los ojos llenos de preguntas. Elena la miró y sonrió. Volvamos a casa. Pero el faro siempre sería parte de ella. Porque ahora, ya no era una carga. Era un nuevo comienzo.